Hola compañeros, ya es hora de hacer nuestra actividad integradora 2 de la semana 1 de nuestro módulo 13, la cual se llama crecimiento poblacional. En esta actividad nos piden hacer algunos cálculos con respecto al crecimiento poblacional de los estados de Nayarit y de Aguascalientes. Nos dan las tablas del crecimiento poblacional de Nayarit. Por ejemplo, en esta nos dan la tabla de cómo ha crecido la población en Nayarit desde 1910 hasta el 2010 en algunos intervalos de tiempo. La mayoría van de 10 en 10 años o de 5 en 5 años. Ahorita vamos a ver con más calma esa parte. Lo importante es que nos dan información acerca del crecimiento poblacional de dos estados, en este caso Nayarit y Aguascalientes, y la información nos la dan en forma de tabla como está aquí y en forma de gráfica, que básicamente la información es la misma, ya sea presentada como tabla o presentada como gráfica, la información es la misma. Ahora nos van a pedir, por ejemplo, calcular o dice aquí en el inciso A: con base en la información de las gráficas y las tablas, menciona en cuál de las dos poblaciones el crecimiento ha sido más rápido a partir de 1960. Ahora, para calcular, para saber o para poder decir en cuál de los dos estados la población ha crecido más rápido, no basta solo con ver en cuál población ha habido más personas, y ahorita lo voy a explicar. Ahora, para empezar a hacer esta actividad, yo, en lugar de tomar la población de Nayarit y de Aguascalientes, voy a tomar la población de otros dos estados y voy a realizar la actividad. Entonces, todo lo que en este video hagamos con la población de otros dos estados, que van a ser los de Yucatán y Michoacán, ustedes lo tienen que hacer de igual forma, pero con los que pide la actividad, es decir, con la población de Nayarit y con la población de Aguascalientes. Ahora, lo primero que les recomiendo es que vayamos a la página del INEGI. Es muy fácil, nada más en Google ponemos INEGI y de los primeros resultados que nos da, pues es la página oficial del INEGI, que es esta. Ahora, si nosotros le picamos aquí en este mapa, podemos seleccionar cualquier estado. Por ejemplo, si seleccionamos Aguascalientes, que es uno de los de la actividad, le picamos en ir y nos va a empezar a dar mucha información acerca de Nayarit. Nos va a empezar a dar algunas tablas. Por ejemplo, aquí nos da información acerca de empresas, de agricultura, población, y la de población es justamente la que nos interesa. Le picamos y acerca de la población a su vez nos da mucha información o distinta información acerca de la población. Le volvemos a picar en población y le picamos por último en distribución de la población, y si se fijan nos empieza a desplegar algunas tablas. Aquí, dependiendo del icono que elijamos, esta información la va a presentar de distinta manera. Por ejemplo, si la ponemos como tabla, aquí lo que hace es presentarnos precisamente la misma tabla de datos que nos ponen en la actividad para el estado de Aguascalientes. Si se fijan, esta tabla de datos va de 1910 al 2010, y la que aparece aquí en el INEGI va de 1910 al 2015. Está más actualizada la información que está ahorita en la página del INEGI. En nuestra actividad solo nos dan de 1910 al 2010. Bueno, eso no importa, no pasa nada. Nosotros vamos a trabajar solamente como si tuviéramos la información de 1910 al 2010. Y si se fijan, estos datos que están aquí son exactamente los mismos que los datos que están acá. De hecho, pues los tomaron de esta página. Ahora, si en esta misma página del INEGI, en lugar de haber elegido la tabla, elegimos la gráfica, lo que va a pasar es que nos construye exactamente la misma gráfica que tenemos aquí.
La diferencia es que aquí podemos elegir cualquier año y nos va dando la población que había en ese año, en este caso en Aguascalientes. Entonces creo que es más útil la información que podemos encontrar aquí en la página del INEGI que la que está en la actividad, porque la que está en la actividad solamente son impresiones de pantalla. Ahora, eso es lo primero que les quería decir. La información que viene en la actividad la tomaron de la página del INEGI. Ahora, si yo hiciera lo mismo, es decir, si en lugar de haber elegido Aguascalientes hubiera elegido otro estado, por ejemplo Michoacán, que es el que dijimos que vamos a elegir, entonces pues yo tendría que hacer lo mismo, elegir la pestañita de población, pero eso yo ya lo hice. Aquí yo ya elegí la pestañita de población y aquí ya tengo mi tabla de la población de Michoacán para desde 1910 hasta el 2015. Ahora, como vamos a tener que trabajar con estos datos, con los años y sobre todo con la población que había en cada año, lo que yo les recomiendo hacer es que esta tabla, así tal cual, la copiemos. Si le damos control C, la vamos a copiar y nos vamos a ir a una página o a Excel, pues a una hoja de cálculo como Excel, y si se fijan yo aquí ya copié la información. Lo voy a hacer otra vez para que veamos más o menos cómo lo tendríamos que hacer. Si se fijan, aquí lo único que hice fue seleccionar la información y darle control C para que la copiara. Me voy acá y le digo que la pegar, le voy a poner pegar. Si le doy en pegar, pues ahorita me la tiene que pegar. Ahí está. Entonces es exactamente la misma información que ya tenía aquí. Entonces yo ya no lo voy a hacer. Nada más. Bueno, no sé, lo voy a hacer otra vez para que vean cómo lo hice. Entonces le voy a dar. Es que no quiero que me ponga los colores, quiero que solo me pegue quiero que solo me pegue los puros datos sin ponerle colores. Aceptar. Ahí está. Ya hice que pasara lo que yo quería que pasara. Entonces fíjense, aquí yo ya tengo la información de Michoacán y lo único que voy a hacer ahorita es empezar a darle un poco de formato, número de personas, y como esta es la tabla de las personas de Michoacán, entonces aquí para no confundirnos vamos a poner número de personas en Michoacán. Ahí está, número de personas en Michoacán. Ahora, si se fijan, yo tengo que hacer exactamente lo mismo, pero ahora para las personas de Yucatán. En las personas de Yucatán me voy aquí en tabla, copio esta tabla tal cual, le voy a poner, la selecciono, la copio, aquí le podemos poner copiar. Me voy a mi tabla de Excel, a mi hoja de cálculo de Excel, y aquí le ponemos pegar. Ahí está. Le quitamos, bueno, hay que elegirla, le limpiamos el formato para que quede bonito. Ahora otra vez tenemos que darle un poco de formato, y en este caso son las personas de Yucatán. Ahí está, nuestras personas de Yucatán, y
por ejemplo, ahorita para que se vea mejor, lo voy a centrar todos los datos, y esta columna que es la de periodo, como se repite, esta columna no me sirve y la podemos eliminar. Ahí está. Ahora sí ya tenemos nuestra tabla, es exactamente la misma que está acá. Si se fijan, todos los datos coinciden, y a partir de estos datos, que son los datos de las dos poblaciones que en la actividad me darían, insisto, a ustedes tienen que trabajar con la población de Nayarit y con la población de Aguascalientes. Tienen que hacer lo mismo, pero con Nayarit y Aguascalientes. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer una tabla exactamente como lo que acabo de hacer. Ahora sí, podemos empezar a realizar la actividad. En la actividad dice que tenemos que ver con base en la información de las gráficas y las tablas. Nosotros vamos a utilizar solamente la información de las tablas porque es la misma que la información de las gráficas. Menciona en cuál de las dos poblaciones el crecimiento ha sido más rápido a partir de 1960. Ahora, para eso, lo que yo les recomiendo es que utilicemos, más bien, no es que yo lo recomiende, más bien es casi forzoso utilizar la información que viene en la propia página de la semana 1. En la semana 1 hay un apartado que dice crecimiento poblacional. Si le picamos ahí, nos van a decir algunas cosas de cómo es el crecimiento poblacional o crecimiento demográfico, y sobre todo nos van a dar una fórmula que sirve para calcular la tasa de crecimiento. Ahora, la tasa de crecimiento lo que significa es qué tan rápido ha crecido una población. ¿Esto qué significa? Y ahorita voy a poner un ejemplo. Significa que una población, aunque haya aumentado más su número de personas que otra, eso no significa que la población que aumentó más su número de personas tenga un crecimiento poblacional mayor. No necesariamente significa eso. Ahora, aquí nos dan algunas cosas. Por ejemplo, nos dicen que el crecimiento total de una población se puede calcular como la población total, es decir, la población final, o menos la población inicial. Entonces, ese tipo de fórmulas creo que sí vale la pena que las escribamos para poder tenerlas presentes. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es hacer esto para poder ver las dos pantallas. Entonces, aquí nosotros podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que la población total es igual a la población final menos la población inicial. La población final es la población, obviamente, que quedó o que resulta al final de un periodo de tiempo, y la población inicial obviamente es la población que había al inicio de un periodo del tiempo. Ahora, nos dicen que la población total es igual a la población, nos dicen que el crecimiento total, es decir, el número de personas que creció o el número de individuos que creció una población, es igual al número final de individuos menos los que había al inicio. Ahora, ya sabemos que PF significa población final y PI significa población inicial. También podemos escribirlo así. Podemos escribir que la población total es igual a P1, donde P1 va a significar población final, menos P0.
menos P0, y lo mismo, P0 significa población inicial y P1 significa población final. Ahora nos dicen que R es la tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. Ahora, lo otro que nos interesa es la fórmula para la tasa de crecimiento. ¿Dónde estaba la fórmula de la tasa de crecimiento? ¿Dónde estaba? Ahí está. Ejemplo. Entonces, a ver, introducción, tenemos esta parte, tasa de crecimiento, tenemos, aquí está. Nos dicen que la tasa de crecimiento es igual a la población final menos la población inicial entre la población inicial. Esta fórmula nos va a servir. Ahora fíjense, el ejemplo que yo quiero poner es el siguiente. Supongamos que en un periodo de tiempo la población inicial, es decir, la población P0, y vamos a suponer que el periodo de tiempo tiene una población final P1, es decir, aquí, no sé, por ejemplo, imaginen que hay una población que en 1960, esto nada más es un ejemplo, hay una población que en 1960, es decir, la población inicial es 4 individuos. Ahora, y que en el año 2000, ¿cómo le ponemos aquí? 1960 y 2010. Este va a ser nuestro periodo de tiempo, desde 1960 hasta el 2010. Ahora, que la población en 1960 era 4 individuos y la población en 2010 es 8 individuos. Ahora, supongan que hay otra población que en ese mismo periodo de tiempo, es decir, de 1960 al 2010, su población inicial fuera 20 individuos y que su población final fuera 25 individuos. Ahora, si yo quisiera ver el crecimiento total de esta población en este periodo de tiempo, lo único que tengo que hacer es lo siguiente: el crecimiento total de esta población yo lo puedo calcular como la población final menos la población inicial. La población final en este caso es 8 menos la población inicial, que es 4. Ahora, eso quiere decir que el crecimiento total de la población en este periodo de tiempo es claramente o de manera obvia 4, porque al inicio había 4 y luego había 8, entonces el crecimiento que hubo de aquí a acá pues fue de 4 individuos, entonces la población creció en 4. Ahora, si yo quiero hacer el crecimiento total de la población que pasó de 20 a 25 en este periodo de tiempo, es decir, de 1960 al 2010, lo único que tengo que hacer es hacer la misma fórmula. El crecimiento total de esta población es población final menos población inicial. Población final es 25 menos, eso parece un 8, 25 menos 20, esto claramente es 5. Es decir, el crecimiento de esta población de 1960 al 2010 fue de 5 individuos. Ahora, si nos fijamos, es obvio, es claro que el crecimiento total de esta población fue mayor al crecimiento total de esta población. Ahora,
vamos a calcular la tasa de crecimiento, es decir, el ritmo de crecimiento de esta población. Para calcular la tasa de crecimiento, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Esta fórmula dice que la tasa de crecimiento es igual a la población final, que en este caso es 8, menos la población inicial, que en este caso es 4, entre la población inicial, que es 4. Esto quiere decir 8 menos 4, 4, 4 entre 4, 1. Ahora, la tasa de crecimiento, como dice aquí, si se fijan en esta parte, nos dicen que la tasa de crecimiento se expresa en porcentaje, o la podemos expresar en porcentaje, y aquí nos dan un ejemplo. Para expresarlo en porcentaje, lo único que tenemos que hacer es el resultado que nos dio de la R, multiplicarlo por 100. Entonces, si lo queremos expresar en porcentaje, este número habría que multiplicarlo por 100, y eso 1 por 100 quedaría pues 100, y eso es un porcentaje, es decir, 100%. Es decir, la tasa de crecimiento de esta población fue del 100%, es decir, eso quiere decir que se duplicó. Ahora, es decir, pues sí, su velocidad de crecimiento de esta población en este periodo de tiempo fue del doble su velocidad del crecimiento, por decirlo de alguna manera. Ahora, si calculamos la tasa de crecimiento de la otra población, tenemos que aplicar la misma fórmula. La población final, si yo quiero calcular la tasa de crecimiento, lo que tengo que hacer es R es igual a la población final, que en este caso es 25, menos la población inicial, que en este caso es 20, entre la población inicial, que en este caso es 20. Esto lo que nos va a dar 25 menos 20 son 5 entre 20, 5 entre 20, esto es igual a un cuarto, y un cuarto a su vez es 0.25. Ahora, hay que pasarlo a porcentaje. Para pasarlo a porcentaje, lo único que hay que hacer es multiplicarlo por 100. Si yo multiplico 0.25 por 100, lo que me va a dar es 25. Pero como 25 es un porcentaje, le ponemos porcentaje. Es decir, la tasa de crecimiento de la segunda población fue apenas del 25%, es decir, aumentó una cuarta parte. En cambio, la tasa de crecimiento de la primera población fue del 100%. Entonces vean, ya tenemos lo que yo quería explicarles, ya lo hicimos. A pesar de que esta población solamente creció en 4 individuos, es decir, su crecimiento total fue de 4 individuos, su velocidad o su tasa de crecimiento fue del 100%, fue mayor que la velocidad o tasa de crecimiento de la segunda población, aunque esta segunda población haya tenido un mayor crecimiento poblacional. Entonces, es lo que les quería decir. El que una población crezca más que otra no significa que esta población va a crecer más rápido que la otra. Puede suceder, como en este ejemplo, que aunque esta población haya crecido más, lo haya hecho de manera más lenta. Aunque esta población haya crecido menos, lo haya hecho de manera más rápida. De hecho, en las grandes ciudades sucede justo un ejemplo como esto. En las grandes ciudades ya hay muchas personas, ya hay millones de personas, y casi siempre en las ciudades la población crece de manera lenta, es decir, cada pareja tiene pocos hijos, y por eso en las ciudades las poblaciones crecen de manera lenta. En cambio, en general, en los pueblos, en las comunidades, pues no sé cómo decirlo, en provincia es más común que haya comunidades de pocas personas, pero en esas comunidades cada pareja en general tiene más hijos, es decir, en esas comunidades la población crece de manera más rápida, aunque la población tenga menos individuos. Eso que acabo de decir
es un poco un refuerzo de este ejemplo, y creo que eso es lo principal de esta actividad, darse cuenta que el crecimiento total no es lo mismo que la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento quiere decir la velocidad con que crece una población, y el crecimiento total quiere decir el número total de individuos nuevos o el aumento de individuos en un periodo de tiempo. Ahora, después de haber hecho eso, ahora sí podemos empezar a hacer lo que pide la actividad. Entonces, en la actividad dice que con base en la información de las gráficas menciona en cuál de las dos poblaciones el crecimiento ha sido más rápido. Como nos pide que veamos en cuál el crecimiento ha sido más rápido, es decir, la velocidad de crecimiento, lo que vamos a hacer es calcular la R, es decir, vamos a calcular la tasa de crecimiento para nuestras dos poblaciones. Fíjense, nuestras dos poblaciones son, en nuestro caso, Michoacán y Yucatán, y nos piden que hagamos la tasa de crecimiento a partir de 1960. Entonces lo que vamos a hacer es considerar 1960 como el punto inicial, es decir, nuestro periodo de tiempo va a ir de 1960 a el 2010. Entonces nuestra población inicial va a ser la que haya en 1960 y nuestra población final va a ser la que haya en el 2010. Y lo que vamos a hacer es aplicar esta formulita. La tasa de crecimiento es población final menos población inicial entre población inicial. Ahora, la ventaja de tener Excel es que ya no necesitamos hacer los cálculos en una calculadora como siempre, sino que aquí los vamos a hacer directamente en Excel y van a ver que es mucho más fácil. Ahora, por eso conviene haber copiado los números para ya no estar escribiéndolos. Si se fijan, aquí yo ya puse el título, tasa de crecimiento de 1960 al 2010. Yo voy a calcular la tasa de crecimiento. Aquí yo ya lo hice y ya puse la fórmula. Lo voy a hacer otra vez aquí para que veamos cómo se hace. Entonces voy a calcular la tasa de crecimiento de 1960 al 2010 para la población de Michoacán. Lo que tengo que hacer según la fórmula me dice que la tasa de crecimiento es la población final. Ahora, en Excel, para empezar a escribir una fórmula, lo que tenemos que hacer es poner en Excel, para empezar a escribir una fórmula, lo que hay que hacer es poner el signo igual. Si ponemos el signo igual, Excel reconoce que vamos a empezar a hacer una fórmula. Empezar a hacer una fórmula es lo mismo que hacer una operación en la calculadora. Entonces, nosotros aquí tendríamos que poner la población final, según la fórmula. La población final es la población que haya en el 2010. Ahora, lo que hay que hacer, fíjense aquí, quiero que pongan atención. Aquí hay que quitarle, a estos números hay que quitarle las comas, porque si no le quitamos las comas, Excel nos va a marcar un error. Entonces, a estos números que vamos a utilizar, lo primero que le hacemos es quitarle las comas, porque si no, Excel va a pensar que esos números no son números, sino que son otras cosas, y nos marcaría errores. Entonces hay que quitarle las comas. Si se fijan, a estos números yo ya les quité las comas por lo mismo. Entonces aquí yo ya les quité las comas. Entonces ahora sí los puedo empezar a utilizar. Entonces la fórmula me dice que es la población final, y como yo estoy pensando en el periodo de 1960 al 2010, la población del 2010 es mi población final. Aquí está, la población del 2010 es la población final. Entonces yo ya le elegí esa población final menos, aquí hay que poner un paréntesis para hacer las operaciones adecuadamente, menos
la población inicial. Aquí le ponemos un menos con el teclado, menos la población inicial. Nuestra población, fíjense, aquí el chiste es que ya no hay que escribir la población, ya no es que hay que escribir el número, solamente con el cursor lo señalamos y le damos clic. Al darle clic, Excel automáticamente selecciona esta información y le decimos que sí, que es esa la que queremos. Cerramos paréntesis, entre, hay que escribir aquí el signo de división con el teclado, entre la población inicial. La población inicial otra vez es la de 1960, entonces otra vez le damos clic aquí. Entonces ahí ya le escribió Excel y lo único que le tenemos que hacer ahorita es darle enter. Entonces esto es como si hiciéramos la cuenta en la calculadora. Le damos enter y nos va a escribir el resultado. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento para Michoacán de 1960 a el 2010 fue de 1.34. Entonces ahora sabemos, como lo habíamos hecho ahorita, que la tasa de crecimiento, cuando tengamos el resultado, hay que multiplicarlo por 100 para que nos dé en porcentaje. Entonces aquí lo que vamos a hacer es eso, ponerlo como porcentaje. Entonces en lugar de poner, otra vez ponemos el signo de igual para empezar a hacer una operación y le decimos a Excel, este número multiplícalo, ponemos la operación de multiplicación que es el asterisco, multiplícalo por 100 y le damos enter. Entonces aquí está nuestro resultado, que es exactamente el mismo que está aquí, porque estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces fíjense, lo único que estoy haciendo es repetir esto que ya había hecho. Fuera de ahí no estoy haciendo ninguna otra cosa. Ahora, lo interesante es que con Excel yo ya no tengo que hacer más. Si le doy control C o le pongo copiar y aquí le doy pegar, entonces Excel automáticamente copia las fórmulas. Entonces si se fijan, aquí lo que hizo fue aplicarla. Aquí, ¿cómo decirlo? En esta casilla yo hice una operación, yo hice una fórmula. Entonces cuando yo hice la fórmula me dio el resultado con los valores que yo elegí. Como esta fórmula que estaba en esta casilla la copié a esta fórmula, entonces Excel lo que hace es tomarme los valores correspondientes. Ya no hay que hacer la operación otra vez. Eso es lo bonito de Excel. Entonces lo que podemos ver ahorita es que en Michoacán la tasa de crecimiento de 1960 al 2010 fue del 134% y la tasa de crecimiento de Yucatán de 1960 al 2010 fue del 218%. Entonces aquí ya es obvio, si en esta pregunta lo que tendríamos que responder es lo siguiente. Con base en la información de las gráficas y las tablas, menciona en cuál de las dos poblaciones el crecimiento ha sido más rápido. Como nosotros hicimos para el estado de Michoacán y para el estado de Yucatán, entonces podemos decir que el crecimiento ha sido más rápido en Yucatán. ¿Por qué? Porque su tasa de crecimiento es más grande que la tasa de crecimiento de Michoacán para el periodo de 1960 al 2010, que es esto. Ahora, lo otro que nos pide la actividad es esta parte. Bueno, el inciso B dice, menciona los motivos por los cuales la población en ambas entidades se mantuvo con poco crecimiento de 1910 a 1940. Entonces, responder esta pregunta es más bien como de investigar un poco. ¿Por qué a inicios del siglo XX, es decir, por qué a inicios de 1900, la población crecía más lento que, por ejemplo, a finales del siglo XX, por ejemplo, en 1990 y esos años? Y creo que la respuesta está relacionada que, por ejemplo, a inicios del siglo XX, pues la población en México en general era mucho
más de provincia, no había tanta industrialización y ese tipo de cosas, y conforme fue avanzando el tiempo, la gente se empezó a concentrar más en las ciudades debido a la industrialización, a la búsqueda de empleo y todas esas cosas, que creo que son los motivos por los cuales la población en ambas entidades se mantuvo con poco crecimiento de 1910 a 1940. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que contestar en esta pregunta. Ahora, eso ustedes por su cuenta lo pueden investigar en internet. Entonces, la pregunta B ya la voy a dar por respondida y me voy a centrar en la pregunta C, que es la que es en la que creo les puedo ayudar más. Dice, si el comportamiento del crecimiento de la población en los dos estados que tenemos, en nuestro caso Michoacán y Yucatán, se mantiene como en los años que analizaste, ¿cuál sería la población para el año 2025? Realiza la proyección. Esta parte es lo difícil, realizar la proyección, y fundamenta tu respuesta para ambas entidades. Para realizar la proyección, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la misma página que yo les comentaba, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros nos dan una fórmula, esta fórmula dice que la población final, si nosotros no conocemos cuál es la población final de una población, después de un periodo de tiempo nos dice, tú la población final de una población en un periodo de tiempo la puedes conocer multiplicando la tasa de crecimiento por la población inicial más la población inicial. Es decir, supongamos que tú tienes el periodo de tiempo que va del 2010 al 2015, pero resulta que tú solamente conoces la población del 2010. Por ejemplo, en nuestro caso, la población en el 2010 para el estado de Michoacán, la población en el 2010 para el estado de Michoacán, si la tenemos. Ahora, eso quiere decir que yo lo que tengo que hacer es, si yo conozco la población inicial, puedo conocer la población final, aunque no la tenga todavía. Ahora, pero para eso necesito primero conocer la tasa de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La tasa de crecimiento la vamos a conocer a partir la tasa de crecimiento la vamos a encontrar a partir de un periodo de tiempo. Para eso vamos a utilizar el periodo de tiempo de el 2005 al 2010. Es decir, aquí yo voy a agarrar ahora el 2005 como mi población inicial y voy a considerar el 2010 como mi población final. Si yo hago eso y vuelvo a hacer lo que hicimos hace ratito, que ya no lo voy a hacer otra vez, es decir, la población final ahora es la del 2010 y ya no únicamente la selecciono, menos la población inicial entre la población inicial. Ahora, si yo le doy enter, pues me da este resultado. Si lo multiplico por 100 me da este resultado. Eso quiere decir que del 2005 al 2010 la población de Michoacán creció 9.7%,
la tasa de crecimiento fue de 9.7% del 2005 al 2010 y la tasa de crecimiento para el estado de Yucatán fue de 7.5 para el del periodo del 2005 al 2010. Ahora, este periodo cubre un periodo de 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con el periodo de tiempo que va del 2005 al 2010, como esta población sí la conozco y como esta población también la conozco, a partir de estas dos poblaciones yo pude obtener a la R. A partir de conocer esta población y a partir de conocer esta población yo pude construir a la R. Ahora, aquí lo estoy haciendo mal porque es, bueno, nada más lo único que es aquí es 2005 y aquí es 2010. Entonces yo tengo la población del 2005 y tengo la población del 2010, entonces con esos dos datos pude construir o pude conocer quién es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento ya la tengo, aquí está 9.7 para Michoacán y 7.5 para Yucatán. Ahora, como este periodo va del 2005 al 2010, entonces hay 5 años, entonces en mi siguiente periodo tiene que ir del 2010 a el 2015. Ahora, la población del 2010 sí la tengo, pero la población del 2015 no la tengo. Y digo que no la tengo porque estoy pensando en la información que nos da la plataforma, en la información que nos da la tarea, porque en la tarea solo llega la información hasta el 2010. Entonces la información del 2015 ya no la tendría. Ahora, fíjense, nos piden en la tarea cuál sería la población en el año 2025. Entonces quiere decir que tenemos que ir, si vamos del 2005 al 2010 hay un periodo de tiempo, es el primer periodo, es el periodo 0 de tiempo. Del 2010 al 2015 sería nuestro primer periodo de tiempo en la predicción. Del 2015 al 2020 sería nuestro segundo periodo de tiempo y del 2020 al 2025 sería nuestro tercer periodo de tiempo. Es decir, para ir del año 2010 al año 2025 tenemos que utilizar 3 periodos de tiempo. Ahora, si utilizamos esta fórmula, esto quiere decir que la población final, es decir, ahora nuestra población inicial va a ser la del 2010. Entonces quiere decir que la población final va a ser la del 2015. Eso quiere decir que la población final del año 2015 la podemos conocer utilizando esta fórmula. La población final va a ser R, pero esa R sí la tenemos, es esta. Es R, que está aquí, pero esa R es la que tenemos aquí, es 1.34 R por la población inicial. ¿Quién es la población inicial? Como queremos ir del año 2010 al 2015, nuestra población inicial es la población del año 2010. Eso quiere decir que tenemos que utilizar la población del año 2010 para el estado de Michoacán. Y si tenemos esa información, más la población inicial. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que utilizando esta fórmula nosotros podemos conocer, utilizando esta fórmula
nosotros podemos conocer cuál va a ser la población final para el año 2015. Ahora, una vez que tengamos esa población para el año 2015, vamos a poder conocer cuál va a ser la población para el año 2020, porque ahora la población del año 2015 ya la tendríamos. Ahora la población del año 2015 sería nuestra población inicial y esta sería nuestra población final. Y lo que tendríamos que hacer es nuevamente aplicar esta fórmula. Y una vez que conozcamos la población del 2020, tendríamos que aplicar otra vez la fórmula para llegar a la población del año 2025. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esta fórmula la tenemos que aplicar 3 veces. 1, 2 y 3. Ahora, con lo que nos dan en la plataforma, podemos ver lo siguiente. Nos dicen, en la plataforma nos dicen que aplicar varias veces la fórmula es lo siguiente. Si yo aplico una vez la fórmula, me quedaría así. Por eso tiene P1. Si aplico una vez la fórmula, me queda de esta manera. Si aplico 2 veces la fórmula, me queda de esta manera. Fíjense, si aplico 2 veces la fórmula, me queda de esta manera. Eso quiere decir que si aplico 3 veces la fórmula, me quedaría de esta manera. Es lo que yo escribí aquí. Si yo aplicara una vez la fórmula, me queda de esta manera. Si aplico 2 veces la fórmula, me queda de esta manera. Si aplico 3 veces la fórmula, me queda de esta manera. El chiste, y eso es lo importante, es que no es necesario aplicar la primera ni la segunda. Es suficiente con que apliquemos la fórmula una sola vez, pero la fórmula correcta. Ahora, la población inicial, ¿quién va a ser? Nuestra población inicial va a ser la población que esté en el 2010. Es lo que habíamos dicho acá. Nuestra población inicial es esta, la del año 2010. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. La población final del periodo 3 va a ser la población inicial, que es la del año 2010, por R, donde R es este número que obtuvimos aquí, más 1 elevado a la 3 o elevado al cubo. Si hacemos esa operación, pues obviamente ya nos va a dar el resultado. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la población, que nuestra estimación para la población para el estado de Michoacán es de 5.744.986 personas, y nuestra estimación para el estado de Yucatán es de 2.430.182 personas. Entonces, con eso acabamos de realizar la proyección. E insisto, la proyección la hicimos utilizando la fórmula que viene en la plataforma. La hicimos utilizando la fórmula que viene en la plataforma. Entonces, eso es la parte más difícil de esta actividad. Espero que se haya entendido. Entonces, por último, la actividad pide, una vez que realizaste cuál sería la población para el año 2025, cosa que ya hicimos acá. Para el año 2025 la población sería esta en Michoacán, y para el año 2025 la población sería esta para Yucatán. Una vez que ya hicimos eso, el último inciso nos pide investigar y mencionar 10 factores que influyen en el crecimiento poblacional. Para saber qué factores influyen en el crecimiento poblacional, lo que yo les recomiendo es así, tal cual, copien esa parte y pónganla en su buscador de Google, así tal cual.
Si le ponemos factores que influyen en el crecimiento poblacional, le damos enter y pues aquí nos va a empezar a dar información. Entonces únicamente consiste en abrirlos y leer un poco y seguramente nos va a dar información la información que necesitamos. Entonces aquí estoy esperando que abran. Fíjense, aquí ya nos da factores que determinan el crecimiento poblacional, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, y nos dicen y nos explican qué significa cada una de esas cosas. Entonces pues ya creo que esa parte de investigar cuáles son los factores que influyen en la población no es difícil, y eso es todo. Insisto, lo difícil podría ser esta parte que hicimos aquí con Excel. Yo traté de explicar lo mejor que pude cómo construir las fórmulas. Las fórmulas están aquí. Hicimos aquí expliqué cómo ir metiendo los datos. Espero que se haya entendido. Entonces pues eso es todo y muchas gracias por su atención.